¿Qué tal, queridos auditores? Sean bienvenidos a un nuevo programa Más Sociedad, como siempre los domingos, llevándole a ustedes temas que son interesantes. Vamos a desglosar en profundidad hoy día lo que probablemente fue la noticia de la semana. Nos quedamos sin luz. Esta semana Chile experimentó un apagón eléctrico masivo que afectó a 14 de las 16 regiones del país, dejando sin suministro aproximadamente al 98% de la población. El incidente comenzó el martes 25 de febrero a las 15:16 horas debido a una desconexión en la línea de transmisión de 500 aquí los expertos me van a decir si lo digo bien, pero kilovoltios, Sí, kilovoltios entre Vallenar y Coquimbo, operada por la empresa Interchile. Esta falla desencadenó una serie de desconexiones automáticas en cadena del sistema y nos quedamos sin luz. Hasta altas horas de la tarde se tuvo que suspender el Festival de Viña del Mar. Y bueno, este tema de la energía, sobre todo el tema de la electricidad, está muy en boga porque el año pasado, recordemos que tuvimos los cortes de luz producto de los temporales. Bueno, y de eso vamos a estar conversando con dos grandes expertos. Me acompaña Juan Ignacio Gómez, abogado, magíster en regulación económica e investigador de Libertad de Desarrollo. Bienvenido, Juan Ignacio. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ti por estar acá. Y por acá también tenemos a Miguel Pelayo, abogado máster en políticas públicas de la Universidad de Oxford y asociado en Arteaga y Golsiglia. Exactamente. Muchas Bienvenido, Miguel. Gracias por la invitación. Oye, bueno, nos quedamos sin luz. Esa fue la realidad. Nos quedamos sin luz. A mí me impresionó varias cosas. Primero, lo dependiente que somos de la electricidad y uno lo da por sentado. Ese día uno sentía que venía el ataque de los ovnis, digamos, empezó a fallar la señal del teléfono. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué? ¿Dónde falló esto? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Miguel? A ver, todavía no sabemos qué es lo que ocurrió en total. Lo que sí sabemos es dónde está probablemente el epicentro de la falla que desencadenó esta caída en cascada del sistema. Pero la línea de sucesos todavía hay que aclararla. Va a depender del informe de fallas que determine la compañía que es dueña de la instalación que falló, que es esta línea grande que tú mencionabas. Y también va a depender del estudio de análisis de fallas, que es un estudio que hace el coordinador eléctrico, que es esta entidad pública que coordina el sistema eléctrico y donde va a determinar cuáles fueron las instalaciones afectadas, qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió, qué es lo que no tenía que suceder o que falló. Y en base a eso recién vamos a saber bien qué es lo que pasó en la línea total de sucesos. Ahora, de lo que sabemos es que en esta línea hay una protección, como en la casa cuando tenemos una sobrecarga del sistema y se nos baja el automático y nos quedamos sin luz en una parte de la casa o en toda la casa. Bueno, acá algo parecido, ¿no? La línea en particular tiene un sistema de protección que se activó, no se sabe bien por qué todavía, y esa activación dejó indisponible esa línea. Y por tanto pasó a las otras instalaciones y esas otras instalaciones no pudieron y se generó una sobrecarga en el sistema, se generó un problema probablemente de frecuencia, de tensión, que son temas eléctricos. Y en simple, el sistema en ese sentido, como está en una situación de estrés máximo, se empieza a apagar en cascada y se produce una desconexión, un apagón total del sistema. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Hay que esperar que se lleguen las investigaciones, o sea, Claro. Eso es lo que dicen. Hay incluso algunos que hablan de un ataque, no está muy claro ahí, pero efectivamente acá va a tener que ser la investigación la que finalmente termine lo que pasó. Ahora, lo que sí sabemos que pasó con toda certeza es que nos quedamos sin luz de Arica hasta la región de los lagos, y mucha gente decía, ¿por qué Aysén y Magallanes no? Y es una característica del sistema eléctrico que tenemos en Chile, que hoy día está interconectado. O sea, va de Arica hasta los lagos. Aysén y Magallanes tienen otro sistema. Y la gente se pregunta por qué, o una de las grandes preguntas es, ¿por qué dependemos solo de un gran sistema de Arica a los lagos? A ver, Eduardo, yo creo que ahí es importante explicar que los sistemas eléctricos, el concepto de sistema eléctrico, ¿no es cierto? Tú tienes un sistema cuando tienes varias unidades interconectadas entre sí. Y antiguamente teníamos un sistema interconectado del Norte Grande, muy pensado, ¿no es cierto?, para la actividad minera principalmente. El sistema interconectado central que abastecía, digamos, de la zona centro-norte efectivamente hasta la zona de los lagos. Y durante los años 2016-17 estos sistemas se interconectaron en un solo gran sistema eléctrico nacional. Esto es reciente. Es reciente. Y de hecho, esta, si no me equivoco, es como la primera vez que falla toda la... Este nuevo sistema interconectado. Claro. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no más allá de los lagos? ¿Ya? Porque justamente la regulación eléctrica establece que por motivos de competencia, por cantidad de demanda de electricidad, ¿no es cierto?,
existen sistemas que se denominan medianos y otros que son aislados. Entonces, son sistemas que no están interconectados necesariamente al sistema eléctrico nacional y que tienen regulaciones especiales y características especiales, como ocurre con el sistema eléctrico de Aysén, con el sistema eléctrico de Magallanes, por ejemplo, y algunos chiquititos que están ahí, Hornopirén, Cochamó, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, para decirlo en sencillo, la electricidad que tú puedes generar en el norte, en el centro, en la zona sur, no llega a estos sistemas y tienen su generación propia, por lo cual los problemas que pasan en el sistema eléctrico nacional no se traspasan a los sistemas eléctricos de Aysén, de Magallanes, de Cochamó, Hornopirén, etcétera, y viceversa. Digamos. Si ellos tienen un problema, eso no nos repercute a nosotros. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿hay una ventaja en tener un sistema eléctrico interconectado? Porque la gente dice, si quizás no hubiese sido interconectado, algunas regiones se hubiesen salvado del apagón. ¿Qué beneficios tiene? ¿Por qué se hace este cambio el año 2017, 2016, o sea, 2016, 2017, bien digo, de interconectar todo el sistema? Mira, a ver, hay varias motivaciones de política pública que generaron ese cambio, pero yendo a la pregunta en concreto, nosotros tenemos mucha capacidad de generación de energía renovable, principalmente solar en el norte del país, que se utiliza y que se consume en las zonas céntricas y sur de Chile. Y de hecho, precisamente parte del problema de la línea es que había un gran volumen de energía que estaba viniendo del norte y que no puede pasar por las otras líneas y finalmente genera esta sobrecarga del sistema o esta caída en cascada del sistema. La ventaja es que nos permite tener flujos a lo largo de todo el sistema y aprovechando toda la capacidad de generación que tenemos y ojalá tener la mejor cantidad de recursos de generación y los precios más bajos posibles usando toda la capacidad que tenemos, porque si no, imagínate, en la zona de Puerto Montt, usualmente en Puerto Montt los precios del sistema son bastante altos porque hay mucha capacidad de generación, principalmente diésel, que es cara. En el norte usualmente son un poco más baratos porque están vinculados a generación solar. Si tuviésemos el sistema totalmente desacoplado, generaríamos básicamente dos sistemas como existió hasta antes de 2016. El problema es que para que esto funcione bien, y yendo tal vez a tu pregunta más de fondo, es que la idea es que no tengamos esta fragilidad sistémica. Claro. Y ahí va a ser parte de la investigación porque los planes de defensa ante contingencia extrema, que es la palabra técnica que tiene el coordinador para estos planes ante situaciones como las que nos pasó, no reaccionaron bien o no estuvieron bien diseñados o tal vez no se aplicaron de la manera esperada para evitar precisamente que sucediera lo que sucedió, que en el fondo se cercenó el sistema y generó una caída total. Y te menciono esto porque, y acá para que la gente también lo sepa, el sistema eléctrico chileno está preparado y está pensado con una serie de mecanismos técnicos, normativas, que regulan precisamente qué sucede ante situaciones donde cae una instalación y donde necesitamos echar mano a otros recursos para mantener el sistema funcionando. Eso existe. La pregunta es qué es lo que sucedió ahora que no se logró evitar finalmente que sucediera esto. Ahí, bueno, la gente ese día, dentro de lo que se podía ver en alguien que le quedaba tela, alguien que tenía generador, escuchar en la radio, la gente se mareaba porque salía el superintendente, salía el coordinador, salía el gobierno, muy duro también el presidente Boric contra las empresas privadas que operan esto. Entonces la gente, la verdad, no sabía muy bien quién estaba diciendo qué cosa, qué es lo que pasaba, pero queda la sensación, o eso es lo que trató de instalar la minuta de gobierno, digamos, de que este es un problema de los privados y de que el sistema eléctrico nacional básicamente está dejado al mercado y donde el Estado parece que se lava las manos o no tiene mucho que hacer. ¿Es tan así eso? ¿Cómo funciona en realidad? ¿Y qué rol también le cabe tanto al coordinador como al propio gobierno, que parece que se lavaba las manos en toda la crisis, digamos? Bueno, efectivamente, el sector eléctrico es de los que está más entregado a la gestión de particulares, ¿no? Y eso tiene una virtud de que en el fondo los criterios con que opera son criterios de mínimo costo, de eficiencia. No está guiado, digamos, por otro tipo de criterios que no sea que tú tengas acceso a la energía al menor costo posible y de la manera más segura, ¿no es cierto? Seguridad primero y después costo. Eso es lo que te establece la regulación. El rol del Estado en esto es muy importante, ¿no? Todo lo que son los segmentos de distribución y de transmisión de electricidad están completamente regulados en términos de precio y la transmisión particularmente en términos del desarrollo. Es el Estado que te dice dónde construir y cómo construirlo, determinar las licitaciones, los precios, etcétera.
De manera que el rol fiscalizador del Estado en esto es crítico para poder determinar cómo esto debe resolverse y además debe compensarse. Yo creo que es importante, entre tanta ola de indignación, recordar que la misma ley establece la Claro. compensación en un monto Claro. bastante significativo, y son temas que tienen que ir, una vez que estén determinados los informes técnicos de falla, corresponde a la Superintendencia de Electricidad y Combustible determinar responsabilidades y compensaciones. Y estamos hablando de responsabilidades que pueden llegar más o menos a sanciones que alcanzan los 8 millones de dólares por, Claro. por Ahora, infracción. eso es importante porque cuando uno revisa la cuenta de la luz, te cobran por los distintos segmentos, distribución, transmisión, y acá efectivamente lo que falló fue la La transmisión. transmisión, sí. Y el debate que se ha generado con respecto a la fragilidad, y lo que decía Juan Ignacio acá, es que parece que tenemos pocas infraestructura en transmisión, o parece faltar en nuestro país transmisión. De hecho, muchos sacaron el caso de Quimarlo Aguirre, que decían que de haber estado Quimarlo Aguirre quizás esto no hubiese sucedido. Es tan así, falta infraestructura en materia de transmisión. Y efectivamente este descuento del que habla Juan Ignacio se va a ver en la boleta en algún minuto, y es la empresa de transmisión la que tiene que pagar los platos rotos, porque así como fue en el invierno la vez pasada era la distribución, ahora fue la transmisión la que falló. Sí, mira, bueno, parto por lo último, ya Juan Ignacio lo adelantaba, acá hay compensaciones que se tienen que pagar a los usuarios, pero eso va a depender finalmente de que deslindemos bien las responsabilidades. Eso es algo que hoy día no tenemos 100% claro, pero sí, efectivamente, la ley establece el pago de compensaciones que tienen montos bastante elevados. O sea, de hecho hay un límite que es 16.000 millones de pesos, que son 20.000 UTA para el pago de compensaciones, y también hay sanciones, como dice Juan Ignacio, que se pueden aplicar a los que sean responsables. ¿Quiénes son responsables? Todavía no lo sabemos, así que no hay que aventurar ese juicio. Y por supuesto, más allá de que hay una legítima expectativa de la persona de recibir pronto una compensación, eso probablemente no va a llegar mañana ni en la cuenta de la luz del siguiente mes, pero esperemos que llegue lo antes posible. Ahí, bueno, va a depender muy bien de la capacidad de llevar adelante estos procesos de investigación y eventualmente los procesos de sanción para determinar responsabilidad. Y sobre lo otro, de si falta o no falta infraestructura, a ver, se ha hablado mucho de Quimarlo Aguirre. Quimarlo Aguirre no estaba pensada y para que estuviese disponible el día que pasó el corte. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces, aunque no habría estado existiendo. Lo otro que hay que tener en cuenta es que el desarrollo de la infraestructura de transmisión, como decía Juan Ignacio, se hace a través de una planificación que lleva adelante el Estado, a través de la Comisión Nacional de Energía, con el coordinador y participación de los privados. Por ende, nosotros más o menos tenemos planificado dónde falta transmisión y dónde hay que desarrollar la transmisión. Lo que sí es que hay ciertos atrasos en el desarrollo de la transmisión, y de hecho hace poco se aprobó una ley, la de transición energética, que es una ley que viene del gobierno del presidente Piñera y que terminó de tramitar y publicar este gobierno, y que busca de alguna forma acelerar y tratar de que el desarrollo de infraestructura de transmisión sea más rápido. Pero para cerrar el tema, ¿necesitamos más torres, sí o no? Es una pregunta que va a haber que hacerse dependiendo finalmente de que sepamos bien qué es lo que pasó. Y también hay que tener muy en cuenta que si queremos un sistema que funcione con un criterio mucho más exigente ante este tipo de escenarios, eso va a tener un impacto probablemente en el costo del sistema. El sistema hay que entender que no funciona, y acá solo va a ser un paréntesis. No es un sistema frágil, nuestro sistema funciona todos los días. De hecho, probablemente la indignación viene dada porque estamos acostumbrados a que funcione. Y es un sistema que tiene mucha regulación técnica, hay planes de recuperación de servicio, hay planes de defensa de contingencia, hay una coordinación público-privada que funciona la mayor parte del tiempo. Lo que va a haber que determinar acá es si efectivamente necesitamos desarrollar más o menos infraestructura, dónde estuvieron las fallas, pero eso es un debate mucho más largo. Lo que sí, y con esto termino, hay que acelerar instalaciones de transmisión que están atrasadas, que permitirían tener un sistema aún más robusto, más seguro, y entendiendo que hay ciertas regiones como Ñuble, por ejemplo, donde el atraso en ciertas obras de transmisión está generando problemas que eventualmente podrían afectar el consumo de las personas. Entonces, y ahí está el tema de cómo lo podemos acelerar, y está todo el tema también de la permisología, que fue lo que se gatilló a propósito de esta discusión de Quimarlo Aguirre. Se
se puso en el debate, o sea, ya viene Sí. estando en la palestra pública el tema de la permisología, pero claro, hay un atraso en transmisión o en cómo se están generando los proyectos y muchos dicen que esto es culpa finalmente de la Sí. permisología, o sea, cuando uno ve los plazos, la cantidad de permisos que hay que sacar, la verdad es que no solamente en la transmisión, sino que en general Mm. cualquier proyecto hoy día en nuestro país está sometido a una excesiva burocracia. Eh, ¿qué ocurre ahí? Ahora en marzo el ministro de Economía dijo que se venía toda la Mm. discusión, ya había salido algo del Senado, pero se viene la discusión por el proyecto de ley que agiliza los Sí. permisos para empezar a destrabar un poco todo este tema regulatorio que la verdad es que hace muy difícil poder tener esa infraestructura a tiempo. Ah, Yo creo que hay un concepto fundamental en esto, es entender que tú puedes necesitar infraestructura, y lo voy a ligar con esto a la permisología, porque tienes una necesidad una demanda de infraestructura, porque necesitas más energía y eso está muy ligado a las proyecciones de crecimiento económico. En general, hoy día los atrasos que se hablan de obras son en el fondo resabios de necesidades de mayor infraestructura debido del crecimiento pasado del país. Hoy día, creciendo más o menos al 2, 2,5%, no es que uno necesite un crecimiento exponencial de la energía. Pero si hay un problema de atraso, sobre todo Ñuble es un caso emblemático, ¿no es cierto? Ahí han concurrido un montón de factores regulatorios, técnicos, políticos, digamos, que han retrasado las obras. Pero en términos generales, lo que uno aprecia es que al menos la falla, digamos, para referirme un minuto a eso, no necesariamente fue debido a falta de transmisión, que como muy bien dijo Miguel, la línea que Marlo Aguirre está proyectada, se proyectó inicialmente para 2028 y luego para 2030, entonces no debería haber, o no es exactamente correcto, digamos, suponer que si hubiésemos tenido algo que siempre hemos sabido que va a estar en 3 a 5 años más, esto no habría pasado, porque eso, digamos, uno siempre podría construir infinitas líneas y pagarlas, digamos, pero eso es justamente construir un sistema más seguro, pero también aparejado al costo. En todo esto, siempre los problemas de los permisos son un tema, sobre todo en materia eléctrica, ¿no? Estamos hablando de infraestructura que tiene varias externalidades, de las cuales hay que hacerse cargo. En general está la tecnología y la disposición de todos los proponentes para hacerse cargo de eso, y por eso uno espera, digamos, que los proyectos de ley en la materia tiendan no solamente a hacer más ágil la tramitación, sino que si sabemos que hay proyectos que tienen del orden de 5.000 permisos pendientes, que creo que son 4.900, Sí. la pregunta es cuál es la lógica económica y la lógica desde el punto de vista del desarrollo de 4.900, casi 5.000 proyectos, digamos. Sí. Bueno, oye, vamos a seguir hablando de permisología, de lo que pasó con la luz, porque nos quedamos apagados. Y quiero, a la vuelta de la pausa comercial a la que nos tenemos que ir, quiero poner sobre la mesa el tema del costo de la boleta, porque acá dicen que, como bien señalan ustedes, puede haber sanciones en caso de que se establezca que acá hubo una falla en el segmento de transmisión, que se va a descontar de la boleta. Pero la gente dice, me van a descontar por el apagón, pero por otra parte me ha subido la cuenta de la luz sistemáticamente. ¿Qué es lo que está pasando? La verdad es que este tema de la energía en los últimos años ha sido el tema regulatorio hoy día en el país. Así que quédese usted en sintonía de Agricultura y Agricultura Tech, que estamos con Juan Ignacio Gómez y Miguel Pelayo hablando de energía y electricidad en Chile. Nos vemos a la vuelta comercial. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativa de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en www.prudentialagf.cl. Saludando a quienes hacen posible este espacio de día domingo más social, donde todos los domingos vamos tocando temas distintos y tratamos de entrar un poquito al callo de las materias, porque evidentemente que esto de la electricidad, de la energía, es un tema eminentemente técnico, que está muy regulado, como dicen ustedes, y que muchas veces hay bastante desconocimiento Sí. respecto al tema. Porque, como antes de irnos a la pausa, queríamos dejar introducido este tema, la gente ve la boleta, ve que sube la electricidad y no entiende por qué, diciendo,
Bueno, lo que te dice la gente en la calle, oye, pero ¿cómo? Si somos un país que tiene tanta materia prima para poder producir energías renovables, que son supuestamente más bajas, etcétera, ¿por qué me suben la cuenta de la luz? ¿Ah? Esa es la pregunta que está haciendo hoy día la gente. De hecho, ahora en abril se vence el plazo para el subsidio, para postular la última postulación al subsidio eléctrico, porque se viene un tarifazo. O sea, previo a este apagón ya teníamos el problema del tarifazo eléctrico. ¿Qué fue lo que pasó y por qué de un día para otro nos subió incluso hasta un 50% la cuenta de la luz? A ver, esta es una historia larga, ¿no es cierto? Esta es una historia que parte del año 2019, por ahí por octubre y los primeros días de noviembre, cuando se aprueba de manera muy expedita, fueron 3 o 5 días más o menos, una ley que lo que hizo fue congelar las alzas de los precios de la electricidad. Y recordemos contexto, estábamos en pleno estallido social. Pleno estallido Se social. había congelado no ¿Cierto? solamente, sino que eso también Así la es. tarifa del metro. Y yo creo que aquí es importante detenernos un minuto en, digamos, cómo se determina el precio de tu boleta, ¿no es cierto? Lo que hemos estado hablando en el segmento anterior, hay un segmento de distribución en lo cual se remunera la infraestructura, digamos, desde el cable que llega a tu casa, el poste, digamos, el call center, etcétera. Vamos a hablar de los call centers en algún minuto, digamos, que han sido un tema. Y tú remuneras esto que se llama el valor agregado de la distribución, ¿no es cierto? Que es básicamente el servicio de que la electricidad llegue a tu casa desde el nivel de la transmisión. La transmisión, a su vez, son estas grandes líneas de transmisión que permiten transportar la energía desde los núcleos de generación, que alguna vez las llamamos carreteras eléctricas, y finalmente el segmento de generación, que es aquel, ¿no es cierto?, que te provee la energía para poder, digamos, realizar todas las actividades diarias. Entonces, la suma de tu cuenta, de tu boleta, es la suma de estos 3 costos: el costo de la energía, el costo de la transmisión y el costo de la distribución, más algunos costos adicionales que tienen que ver con la facturación y la remuneración de algunos órganos que son importantes para el funcionamiento del sistema, como el Coordinador Eléctrico Nacional y el panel de expertos, lo cual se paga a través de un cargo que tú puedes ver en tu boleta, que se llama cargo por servicio público. Hoy día, además, el cargo por servicio público permite pagar, ¿no es cierto?, todas las deudas que generamos producto de los congelamientos de las tarifas. Entonces, de todos estos elementos, el costo de la energía pura, digamos, es más o menos el 70% de la cuenta, por lo cual es el factor más relevante al momento de las variaciones de precio. Tradicionalmente, como nuestra matriz energética desde la sequía del año 98 ha estado principalmente enfocada en el gas y luego en el carbón, los precios de la energía han estado muy anclados al valor de estos commodities y además al precio del tipo de cambio, porque el carbón y el gas no se transan en pesos, se transan en dólares, ¿no es cierto? Y además, ¿no es cierto?, hay indexadores de inflación. Pero hasta antes de la pandemia eso no era un elemento muy en el margen. Entonces, ¿qué ocurría? El 2019 se preveía un alza para enero, más o menos, del orden de un 8%. En esa época, yo habitualmente digo, en esa época y ahora de nuevo, porque durante todos estos años lo que voy a contar ahora no ocurrió, los precios variaban y a veces el dólar subía el precio, a veces bajaba el dólar y los precios de los combustibles y los precios bajaban. Y tú tenías oscilaciones en el año que podían promediar un 2%, un 3%. Claro. Es decir, si tú lo veías de manera agregada, ¿no es cierto? A veces esto se hace de manera semestral, tú podías tener a veces 2, 3% de alza, a veces más. Entonces, 8% era alto. Y en el contexto del estallido social, la decisión del gobierno, el presidente Piñera en ese momento fue, lo que vamos a hacer es evitar, ¿no es cierto?, que se produzca esta alza, diciendo que el precio que está hoy día va a seguir fijo con diversas reglas. Y la diferencia del precio, ¿no es cierto?, es decir, aquello que debiste haber pagado pero no pagaste, lo vamos a acumular en una cuenta por cobrar. Adquirimos básicamente en ese minuto una deuda con las distribuidoras. Así es. Con las generadoras. Con las generadoras. Pero claro, o sea, también había una decisión política en ese minuto que era, se había congelado también la tarifa del metro, o sea, había un contexto político-social donde se toma esta decisión, pero se acumula una cuenta que ahora hay que pagar, digamos. Bueno, y acá hay dos cosas que son importantes de recordar. La primera,
no fue solamente la ley de 2019, ¿ya? Aquí había una serie de reglas entre las cuales que la deuda no podía superar un determinado precio, una determinada cantidad, y esa cantidad se alcanzó más o menos iniciado el gobierno del presidente Boric. Entonces el gobierno del presidente Boric tenía dos opciones: descongelar con más o menos la mitad de la deuda que estamos pagando hoy día, ¿no es cierto?, mediante alguna ley, de alguna manera ordenada, pero la decisión en 2022 fue chutear la deuda y seguir acumulando deuda, ¿no es cierto? Eso es súper importante porque después uno ve, esto es lo que da de repente risa de la política, porque uno después veía a los parlamentarios alegando que subieron la cuenta de luz cuando ellos mismos habían votado por seguir Más o congelándola. menos 3 leyes para ese Sí. efecto. Son Sí. 3 leyes que se han tramitado rápidamente, por lo menos. Sí. Y ahí fíjate, Eduardo, que creo que es bien importante en esto, la magnitud. Originalmente el techo de la deuda, el primer mecanismo, eran algo así como 1.350, si no me falla la memoria, millones de dólares. Y llegamos a una deuda de 6.000. Oh. Los mecanismos evidentemente no calzaron, y acá una de las cosas que fallaron fue justamente predecir el nivel del dólar. El año 2019 era como medio impensado que el dólar iba a llegar a 1.000 pesos, digamos, y lo ha pasado. Entonces, el descalce del dólar generó que el mecanismo quedara descalzado. En rigor, uno podría haber hecho un descongelamiento ordenado en 2022. El proyecto 2022, para ser justo, tenía algo de descongelamiento pausado. Después, cuando cambia el ministro Huepa al ministro Pardo, el ministro Pardo, si bien lidera el descongelamiento, de todas maneras alarga un poquitito más esto, y ya de lo que originalmente eran 1.350, que estaban pasados algunos como 400, 500 millones de dólares al final del mecanismo, llegamos a 6.000. Entonces, evidentemente, el incremento de la deuda fue Para tener un orden de significativo. magnitud, si mal no me falla la memoria, cuando uno habla de la condonación del CAE son como 8.200. Yo diría que es más plata. yo creo que es más ¿sí? plata el Sí, CAE, el CAE, sí. Ah, Sí. Pero igual pero en el fondo la cantidad de plata es enorme. O sea, Sí. la magnitud de la cifra es muy grande. Ya era grande en el primer proyecto, que fue una decisión de emergencia, por así decirlo, y ahora ya es muchísimo más grande. Ahora la pregunta es, se descongelaron, subieron los precios, etcétera. ¿Cómo hacer en el fondo para que la energía vuelva a ser más barata en Eduardo, el país? es que yo creo que ahí hay un tema de concepto súper importante, porque no es que la energía haya subido, como que algo haya hecho que fuera más cara. Hoy día tú estás pagando el valor de la energía de hoy, digamos, y esa alza significativa es porque, bueno, recordemos que entre 2019 y 2024 hay como un 30 y tanto por ciento de inflación acumulada, más las variaciones de los precios, más los intereses de la deuda. Entonces, no es que tengamos necesariamente una energía particularmente cara, sino que el valor total de tu cuenta está reflejando el no haber pagado lo que debimos haber pagado los últimos 6 años. Mm. ¿Ya? Y eso yo creo que es importante, porque muchas veces se hace el énfasis en que la cuenta sube nominalmente, digamos, tu valor se duplica, pero es el valor que habrías tenido si probablemente, o sea, es más caro, obviamente, porque tiene todos los intereses de la deuda y la deuda misma, pero es más o menos lo que debiste haber pagado si no hubieses congelado los Congelado. precios con anterioridad. Y eso es un problema de los congelamientos de precios. Claro. O sea, Ahora, lo que tú preguntabas, igual también hay un tema conceptual que es importante dejarlo claro. Primero, gran parte del salto del precio que hoy día vemos en las cuentas tiene que ver, como decía Juan Ignacio, con variación del dólar y la inflación. Hay un estudio que salió hace un tiempo atrás donde precisamente se evalúa este tema y más o menos un 40% del alza tiene que ver con eso. Es difícil de visibilizar porque las personas o el ciudadano común no está viendo la variación del dólar, no piensa que hay un salto de 300, 400 pesos, ni tampoco está pendiente de la variación de la inflación, es algo que se va pasando día a día. Y tú preguntas cómo lo hacemos para bajar más la cuenta de la luz. La verdad, no sé si el concepto en sí es cómo lo hacemos para bajar hoy día la cuenta de la luz. Para bajar hoy día la cuenta de la luz, la única manera que uno puede hacer es que haya un subsidio que debería ser por lo demás de costo fiscal, que es la manera de no generar distorsiones ni cambios al mercado que finalmente redundan en que sea más caro. claro. Entonces, y que ha sido parte de la discusión del tema del subsidio que ha estado tramitando el gobierno, que se ha dicho
de manera muy transversal, por lo demás, ¿no? Esto no es un tema Mm. pintado, se ha dicho de manera transversal y especialmente por personas del mundo técnico que esto debería ser un subsidio de costo fiscal como ocurre en otras áreas. Hay otras áreas donde se entregan subsidios, por ejemplo el agua potable. Acá es donde viene la no hay un famosa subsidio. frase del subsidio autocontenido. ¿Cómo es que decía el ministro que era? que Autocontenido eso- y autofinanciado. Autocontenido y autofinanciado. Y que fíjate claro. que eso es interesante porque primero es un concepto que no está en nuestra legislación, no está en nuestra constitución, no está en nuestra técnica legislativa. Juan Ignacio tiene más experiencia que yo en el Congreso, yo también he estado ahí, pero tú te das cuenta que al final del día es algo que se ha ido creando y que tiene el problema de que cuando hablamos de algo autocontenido implica tomar recursos de las determinadas industrias que se estarían afectando. Y eso al final del día, más allá de las causas nobles que puedan estar detrás, genera más distorsiones y esas distorsiones implican que al final tenemos una ineficiencia que hace más caro todo el sistema. Ahora, para terminar el punto que tú mencionabas, hoy día la cuenta que le llega a las personas, como mencionaba Juan Ignacio, tiene una serie de parámetros y todo eso está regulado. Mm. El precio que nosotros pagamos es resultado de una técnica regulatoria o de una serie de normas que lo que buscan es garantizarte el precio más bajo posible y que es un precio por lo demás que está protegido de alguna forma de las fluctuaciones del mercado. Es un precio que se determina especialmente en la componente de energía a través de una licitación que se hace periódicamente, donde se busca el suministro de energía más barato posible y que son licitaciones que por lo demás han tenido otras externalidades positivas, como por ejemplo el desarrollo de energía renovable, que en los últimos 10 años en Chile ha crecido fuertemente gracias precisamente a la utilización de estos mecanismos de licitación. ¿Va a bajar la cuenta de la luz en lo inmediato? Probablemente no. El desafío va a ser ver cómo podemos tal vez apoyar a los que realmente les cuesta pagar la cuenta de la luz. Hay un porcentaje de personas que tienen una morosidad y probablemente ese es el segmento que desde una perspectiva más de política pública habrá que ir a apoyar para que puedan pagar la cuenta de la luz, pero tener en cuenta que la forma en que está regulado esto en Chile protege al consumidor, protege al consumidor final, busca el menor precio posible, busca que el sistema sea eficiente, sea lo más barato posible, sin por ello dejar de hacerlo seguro. Por eso es importante poner un poco de pausa de repente a eso, porque si no se genera esta sensación de que al final de cuentas sube y sube Claro. y sin justificación Y que alguna. finalmente termina algunos llevando a propuestas tan radicales como parlamentarios del Partido Comunista que presentaron un proyecto para nacionalizar el sistema eléctrico. O sea, y bueno, y siempre estas discusiones son bien acaloradas porque, claro, hay un segmento de la población que le sube la cuenta de la luz y que finalmente le cuesta llegar a fin de mes y que Exacto. no es capaz de... A todos de los poder segmentos pagar. le subió la cuenta. Exacto. Sí, sí, Y pero algunos digo, más que otros, claro. Sí, como- pero en el fondo hay un cargo a la vida diaria de muchos Sí. ciudadanos. Sí. Y ahí obviamente que la política trata de buscar formas de paliar esto y salen todas estas ideas del subsidio autocontenido, etcétera. Pero también dentro de esa discusión, algunos parlamentarios, recuerdo muy bien, propusieron, por ejemplo, la idea de eliminar el IVA de la boleta de la cuenta de luz. ¿Es viable eso o no? Porque en el fondo uno dice, bueno, si acá el Estado quiere entregar subsidio, bueno, que me Sí. quite el 19%, digamos, de la cuenta de luz. A ver, quizá hay que hacer un poco de historia, ¿ya? Hasta, digamos, hasta antes de 1973 y pasado después, digamos, después eso se corrigió. Pero era muy habitual, sobre todo por las reglas constitucionales, de que muchos parlamentarios presionaban por beneficios locales para Claro. su... Por ejemplo, estaba la exención de IVA en el norte a las verduras y las frutas, ¿no es cierto? Que ya son caras allá porque hay que transportarlas, no se producen. Bueno, justamente como una medida estaba la eliminación del IVA y habían un montón de exenciones que no solamente hacían el sistema tributario muy complejo y a mayor complejidad, mayor intención de evasión, por cierto, sino que además generaban numerosas distorsiones. Entonces, el IVA como impuesto es fundamental que sea un impuesto que no sea, que no te lo eximan, digamos, ¿no es cierto? Porque eso evita que tú tengas distorsiones económicas, que genere incentivos. Esto es un poco como cuando te plantearon eliminar la UEF, ¿no es cierto? Mejor. Como no más arriendo en UEF, y uno dice, oye, pero es que la UEF lo que te permite es generar finalmente mejores condiciones comerciales porque tú desde el minuto uno incorporas, por ejemplo, la variación de la inflación. Claro. Antes no era muy relevante porque no teníamos mucha inflación, digamos. Hoy día estamos todavía un poco bastante fuera del rango, pero intentando mantener la convergencia a la meta de inflación anual. Entonces, evidentemente todas estas políticas, un poco lo que uno podría recordar es esta frase
tan cierta de que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, Tal ¿no es cual. cierto? Mm. Tú empiezas, oiga, eliminemos el IVA, eliminemos la UEF, metamos subsidios, Congelemos la tarifa. congelemos la tarifa, ¿no es cierto? Partiendo por el- Que después, oye, que esto lo pague el resto, digamos, las empresas, que no sea... todo esto que comentaban con Miguel, ¿no es cierto?, del autocontenido y autofinanciado, es un problema para las finanzas públicas, porque en Exacto. teoría esto es un gasto que cuando termine el subsidio, en teoría el año 26 o 27, según lo que resuelva el Congreso, la pregunta es que van a cortar el subsidio o lo van a Es mantener. que ahí es donde ¿Y cómo se va a financiar? Sí. Hoy día ya está clarísimo que no hay plata. Es que ahí es donde hay precisamente un problema, porque el incentivo para el mundo parlamentario es no cortar los subsidios. O sea, y esto es lo que uno veía en Argentina. O sea, en Argentina se acostumbró a subsidiar Así es. cuánto servicio público existía y llegan a la situación en la que están hoy día. Entonces, es muy difícil cuando la política no está dispuesta a pagar costos por ordenar las finanzas. De hecho, Evelyn Matei lo ha dicho con todas sus letras, hay que hacer recortes del gasto fiscal, porque estamos con una deuda pública cerca del Correcto. 42% del Así PIB. es. El ministro del Interior le falla la calculadora todos los años, digamos, y el déficit ya está en un 2,9, el déficit fiscal. Entonces, no tenemos unas finanzas públicas saludables, y en el fondo, cuando esto vuelva a pasar al Congreso, va a ser complejo porque el incentivo, y como bien tú decías, está puesto en que los parlamentarios sigan subsidiando esto. Entonces, ¿cómo hacer en el fondo para que no se acostumbre la política a generar distorsiones regulatorias, como por ejemplo fue congelar las tarifas, que después, y hacerse después los lesos con la cuenta? Si al final hay una cuenta que pagar, y eso hoy día parece que la estamos chuteando va 2027 ya con el subsidio, y probablemente el 2027 esta cuestión siga hasta el 2030. Mira, a ver, es una pregunta un poquito más amplia y nos saca un poco del foco de lo que hemos estado conversando. Yo creo que la primera respuesta es decirte, eso depende de que la política haga bien su trabajo. Porque precisamente la política pública bien desarrollada no mira a la ganancia de corto plazo ni tampoco a la ganancia particular mía como parlamentario de una determinada zona, sino que miran precisamente a generar condiciones de bien común. Y yo creo que acá el valor que tienen los organismos técnicos, como son la Comisión Nacional de Energía, como son el Coordinador Eléctrico Nacional y también las asociaciones gremiales y las mismas empresas, que hay que decirlo, en estos debates han ido a participar de manera súper constructiva y súper técnica. Juan Ignacio, tú has estado presente de hecho en el Congreso y yo no recuerdo ninguna empresa que no haya empatizado con el problema que hemos conversado acá sobre el tema de el alza de las tarifas, ninguna acción gremial, o sea, todos están de alguna manera de acuerdo en que efectivamente hay un tema que hay que abordar y solucionar, pero como bien lo mencionas tú, la solución no es a través de generar más distorsiones porque termina siendo pan para hoy y hambre para mañana, y son distorsiones que por lo demás no sabemos cuál es el impacto a largo plazo. No es que uno diga, mira, toco esto acá y termina pasando esto que ya sabemos, no es un riesgo medido propiamente tal. Y ahí yo creo que es importante un llamado de atención a los que trabajan ahí en el desarrollo de políticas públicas, de escuchar a la gente que trabaja en el mundo técnico, los académicos, las asociaciones gremiales, los mismos organismos técnicos que son parte del Estado, que tienen una sensibilidad y una mirada que puede estar de alguna forma un poquito menos desapasionada, o sea, un poco menos apasionada con el problema concreto. Y mencionarte también el punto importante acá. El sistema eléctrico chileno en particular es un sistema muy regulado. Es muy regulado en toda su cadena. Por ende, también es importante tener en cuenta que las condiciones regulatorias, mientras más claras sean, mientras más certeras sean en el tiempo, van a generar mejores condiciones y esas mejores condiciones van a generar un mejor desarrollo de todo el segmento de la generación. Si estamos todo el rato generando esta sensación de, oye, vamos a hacer esta norma excepcional, vamos a cambiar las reglas del juego, eso termina redundando en consecuencias muy negativas que impactan a las personas. Entonces ahí el llamado es ese, ¿no? Como pongamos atención a estos organismos técnicos, a las opiniones que tienen algo que decir. Y por supuesto, la política modulará qué intensidad le damos a eso, pero esa mirada también es muy importante precisamente para mirar a largo plazo. Exactamente, falta esa mirada a largo plazo y falta también esa certeza jurídica. No solamente en el tema eléctrico, o sea, en el último año en el país hemos vivido un vaivén donde hasta lo más básico de las normas más básicas hemos dicho cambiar la constitución una, dos veces, y eso genera en el fondo que haya poca certeza o estabilidad a largo plazo. El presidente Boric, a raíz de los
apagones del año pasado, dijo que iba a caducar la concesión a Enel, y queremos también hablar de eso, de qué es, en el fondo, cómo generar esas certezas jurídicas para que el sistema tenga una proyección de largo plazo, pero tenemos que irnos a una pausa comercial, así que quédese usted acá en Sintonía de Agricultura, que estamos con Miguel Pelayo y Juan Ignacio Gómez comentando sobre electricidad y los desafíos que tiene nuestro país. Ya volvemos. Estamos de vuelta acá en Más Sociedad conversando con Juan Ignacio Gómez, investigador de Libertad y Desarrollo, y Miguel Pelayo, asociado de Arteaga Gorzigla también, ambos expertos en materia eléctrica. Ha estado bien interesante, tengo que decir que he aprendido mucho, ¿eh? Es un tema bien técnico. Bueno. Hablábamos también de la importancia de escuchar a los técnicos, sobre todo en estas cosas, que son complejas, porque no es fácil, y hay mucho desconocimiento en torno al sistema eléctrico. Y bueno, habíamos quedado con un tema que es bien interesante, que era ¿cómo ha sido la reacción del mundo político frente a los problemas que hemos tenido en el último tiempo con el sistema eléctrico? Cuando tuvimos los temporales del año pasado, el presidente salió a decir, con un tono bien duro, que se iba incluso a revisar la concesión de Enel en ese momento. Y ahora, a raíz del apagón, nuevamente salieron con un tono bastante fuerte a decir que esto era inaceptable, que era un problema del mundo privado, y han tratado de llevar esto, yo siempre digo que esto es como un gobierno comunicacional, entonces al problema de que esto es culpa de las empresas, y en el fondo ellos se lavan las manos, cuando en realidad acá también hay responsabilidad, y lo hablábamos antes de volver a la pausa, sobre todo de quién tiene que llevar la vocería en esto desde el gobierno, que es el ministro Pardo. ¿Cómo evalúan la gestión del ministro en todas estas crisis? Yo creo que el ministro Eduardo tiene luces y sombras, ¿no? Dentro de las luces, para ser muy justo en esto, se atrevió a descongelar las tarifas, con todo lo que eso implicó, digamos, en su propio sector, en la oposición. Entonces yo creo que eso fue fundamental para poder avanzar en una normalización del sistema regulatorio y sobre todo de los precios, porque la buena noticia es que habiendo descongelado, vamos a tener un par de años no muy felices, claro, pero los precios van a tender a normalizarse. Hoy día estamos pagando una fracción importante de la cuenta en pago de deuda y cosas que cuando la deuda se apague, eso se va a ir y la baja va a ser más o menos proporcional al alza que hemos tenido, digamos. Entonces, creo que eso es destacable. Pero dentro de las cosas más en sombra, proyectos como el subsidio eléctrico claramente no han contribuido a generar certeza regulatoria. Es un proyecto que transgrede los principios constitucionales de la tributación, básicamente te cobra más impuestos sin decir que lo son y no los trata como tal, ¿no es cierto? Son en otras partes del proyecto hay intervención de contratos entre particulares intervenidos por la ley, y el ministro, su argumento ha sido que es poca energía, es como decir, mire, este es propio, pero un poquito, y como es poquito no importa, digamos, como si la constitucionalidad de las cosas y el respeto de los derechos de los particulares dependiera de la magnitud de la afectación. Y por cierto, una exacción bastante escandalosa a un grupo de generadores que uno puede estar o no de acuerdo, no es el momento aquí quizás probablemente para discutir eso, sobre cómo se les paga, pero lo que no es correcto, digamos, es que haya una exacción directa a través de un mecanismo muy sofisticado para tomar parte de esas ganancias de manera absolutamente ilegal. Y yo siempre digo, lo preocupante no es que sea un grupo de generadores, podría haber sido un distribuidor, un transmisor, y es un poco esta lógica que conversábamos de la autocontención, que yo creo que le ha hecho mucho daño a las políticas públicas. Ahora, hay un tema ahí con respecto a la mirada tributaria de nuestro país, porque no es solamente con este famoso subsidio autocontenido, sino que uno podría decir también en la reforma de pensiones, uno podría decir, ojo, que ahí hay algo, esto del préstamo obligatorio. Entonces, es complicado porque en el fondo se empieza de una u otra forma a desdibujar la normativa constitucional que tenemos en torno a los impuestos, y el día de mañana, bueno, ahora en energía, pero el día de mañana puede terminar siendo otro tipo de cosas, digamos. Viene en educación con este famoso FES, ¿no es cierto? Donde en vez del Estado hacerse cargo del sistema,
va a haber todo un sistema nuevamente sofisticado, de que lo van a pagar algunos, no todos, digamos, eh, sacando la vieja y sensata regla, eh, como muy bien explicó en su momento el profesor Correa Sutil y el profesor Zapata a propósito del proyecto de subsidio eléctrico, de que justamente tratamos de que los impuestos no tengan una afectación para que el parlamentario cuando vote el impuesto no sepa en qué va a gastar la plata, Claro. ¿no es cierto? Eso ya es un problema del gobierno y entra en la dinámica electoral del gobierno, pero si los parlamentarios empiezan a saber a qué van destinados los fondos, digamos, el incentivo no es a hacerlo bien, de manera responsable, bueno, ¿cómo gano yo políticamente ahí? Y esa Claro. regla, ¿no es cierto? Justamente toda esta idea de la autocontención y el autofinanciamiento que uno ve en el préstamo, que uno ve... O sea, ¿quién, por ejemplo, votaría en contra de subir las pensiones hoy día? Nadie, Nadie. Claro. ¿no es cierto? Y nadie puede decir que eso está mal. La pregunta son los medios. Y mientras tengamos esta confusión en cuáles son los medios idóneos, bueno, vamos a entrar siempre en estos problemas que hemos hablado del cortoplacismo, ¿no es cierto? Quizás esa es la otra cara. Sí. Oye, nos va quedando poco tiempo, pero quería llevarte, Miguel, a pensar en el largo plazo también. ¿Cuál es el futuro que tiene Chile con respecto a la energía renovable? Porque se habla mucho de esto, a todos nos gustaría tener paneles solares en la casa, etcétera, pero ¿hay un horizonte de esto? Efectivamente, esa energía que nos va a ayudar a descarbonizar, va a ser más barato. ¿Y cuáles serían los 2, 3 desafíos que tú ves en el largo plazo para el tema de la energía renovable? Mira, lo primero hay un plan de descarbonización que ha sido transversal en términos políticos, viene del gobierno anterior, se ha continuado en este, y que tiene que mirarse con una perspectiva temporal que mire efectivamente a la seguridad del sistema. Hoy día hay una voluntad público-privada de descarbonizar nuestra matriz energética y eso ya están dando, y Chile hoy día, yo no tengo ninguna duda que es uno de los líderes mundiales en términos de matriz limpia a nivel energético. Yo creo que en ese sentido vamos bien y vamos avanzando. Lo que hay que preguntarse es cómo llegamos a la siguiente etapa, que es una descarbonización ya más plena, y que uno debería apuntar más bien a una neutralidad en términos de carbono, ¿no? La carbono neutralidad, que por lo demás es el objetivo que está en la ley de cambio climático. Lo que trato de decir con esto es que el desafío acá a largo plazo es cómo hacemos este tránsito que nos permita hacer un tránsito con seguridad. ¿Y por qué hablo de seguridad? Porque hay algunos desafíos en el cambio de la matriz energética, porque estos nuevos energéticos, solar, eólico, por nombrar algunas tecnologías, tienen ciertos desafíos técnicos que en la transición tienen que ser debidamente abordados, y son desafíos técnicos que hoy día estamos de alguna manera abordando a través de la generación tradicional, que es la generación térmica y la generación hidroeléctrica. Hay que ver bien cómo hacemos eso. Y el segundo tema, yo creo que es lo que hablamos al inicio del primer segmento, que es precisamente cómo desarrollamos un sistema de infraestructura que esté acorde a los desafíos. Y acá yo miraría un poquito más allá de lo que es la transmisión y lo que es la distribución, que son los dos puntos que se nos han tocado en los últimos 12 meses. También miraría la infraestructura completa de nuestro sistema energético. Miraría los terminales que hoy día nos permiten traer gas desde otros países, que es uno de los combustibles de transición súper clave, y también mirando hacia el futuro todo el desarrollo de la industria de hidrógeno verde, que va a requerir desarrollo de puertos, carreteras. Ahí el llamado de atención es cómo aplanamos un poco la pista sin dejar de cumplir toda la normativa que se hace cargo de las externalidades que se producen por estos proyectos, cómo aplanamos la pista para que toda esa inversión que ya se está desarrollando se pueda desplegar en plenitud y nos permita descarbonizar y también tener un motor de desarrollo en el sector eléctrico, que es un motor importante y que tenemos que sacar ventaja de eso. Miguel, Juan Ignacio, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que fue una clase magistral de energía. Bueno, ahora ya sabe, cuando vea la boleta en la casa ya va a saber distribución, transmisión, generación, todo lo que le están cobrando. Y acuérdese, revise la parte de la deuda, de esto que hablamos de la deuda que tenemos que pagar. Pero bueno, hay enormes desafíos. Esperamos que esto haya servido a todos los que nos están escuchando para entender algo más lo complejo del sistema. Hay enormes desafíos, evidentemente. Y el llamado parece ser a la política a que dejemos de lado las frases grandilocuentes y también escuchemos un poco más al mundo técnico para poder avanzar en estos temas. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo domingo en un nuevo capítulo de Más Sociedad. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao.